Ya, muy buenos días, cuartos medios. Vamos a comenzar esta nueva semana de clases online y continuando con la unidad de ácido base, la clase del día de hoy es acerca de la disociación de ácidos polipróticos. ¿Cuál es el objetivo? Identificar los ácidos polipróticos y disociar estos mismos ácidos. Usted dirá, profesora, ¿y cuáles son? O al escuchar la palabra polipróticos, usted se estará un poco volviendo loco porque pensará que es muy difícil. Y la verdad que no, porque la verdad que usted esto ya lo ha hecho antes. Así que vamos a comenzar. Esta clase corresponde al día lunes 4 de mayo. Esperamos de todo corazón que ustedes se encuentren muy bien y que estén bien junto a sus familias, que se queden en casa y que pueda seguir trabajando. Frente a cualquier duda y cualquier situación, recuerde escribir a las profesoras de cada curso. ¿Qué es un ácido poliprótico? Los ácidos polipróticos son ácidos que en una disolución acuosa pueden donar 2 o más protones H+ por cada molécula. Estos ácidos pueden ser orgánicos o inorgánicos y tenemos que recordar la forma que tiene un ácido. El ácido, ¿cierto?, tiene la forma HNX, en donde H, ¿cierto?, corresponde al hidrógeno, N va a corresponder a la cantidad de protones que puede donar y X va a ser lo que acompaña el ion que acompaña al hidrógeno, ¿ya? Entonces dice que los ácidos polipróticos van a ser ácidos que pueden ser orgánicos o inorgánicos, que van a tener más de 2 hidrógenos para poder ser donados. Entonces, los ácidos se pueden clasificar en monopróticos, dipróticos, polipróticos, ya es que en disolución acuosa pueden donar. El monoprótico puede donar 1, el diprótico puede donar 2 y el poliprótico es cuando puede donar más de 2. Por ejemplo, HF y HBr. El HF es el ácido fluorhídrico, ¿cierto? Y tiene solo un hidrógeno para poder ser donado, por eso es considerado monoprótico. El HBr o ácido bromhídrico tiene un hidrógeno para poder ser donado, por eso es considerado monoprótico. A diferencia de estos dos ácidos, el ácido cierto carbónico y el ácido sulfúrico, que ellos tienen 2 hidrógenos para poder ser donados, por ende son considerados como ácidos dipróticos. Y cuando son más de 2, ¿cierto?, van a ser considerados ácidos polipróticos, como en el caso, ¿cierto?, del H3PO4 y del H4SiO4, ¿ya? Porque tienen más de 2. Ahora, los ácidos polipróticos se van disociando por partes, ¿ya? Cuando nosotros comenzamos esta unidad y realizamos las disociaciones respectivas, lo hicimos de manera directa, es decir, sacamos todos los hidrógenos de una, ¿ya? Acá no, acá nosotros les vamos a enseñar que esto se hace por parte y que si nosotros hacemos una guía, una prueba o lo que sea cuando se vuelva, nosotros vamos a indicar o a usted le van a indicar cómo tiene que hacerlo. Por ejemplo, disocie los siguientes ácidos polipróticos con sus respectivas etapas o con sus respectivas partes. Entonces, dice, para disociar un ácido monoprótico se realiza de la siguiente forma, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, el HCl, coloco la flechita porque tengo que disociarlo. Como tiene un hidrógeno, va a quedar un hidrógeno con carga positiva más lo que acompaña, que en este caso es el cloro, con carga negativa. Ahora, para disociar un ácido poliprótico se hace de la siguiente manera. El H3PO4 tiene 3 hidrógenos, ¿cierto?, para poder disociar o para poder, en este caso, donar en disolución acuosa. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Porque el 3 está ahí, me lo indica, el número pequeño, el subíndice, me indica cuántos hidrógenos tiene para poder disociar. Ahora, como tiene 3 hidrógenos, va a tener 3 etapas. Si tiene un hidrógeno, ¿cuántas etapas tenía? Una. Si tiene 2, va a tener 2 etapas. Si tiene 3, 3, 4, 4 y así sucesivamente. Ahora, ¿nosotros qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos en este caso 3 etapas, ¿cierto? Y vamos a tener un ácido respectivo que va a ser nuestro inicial, que en este caso es el H3PO4. En la primera etapa nosotros vamos a sacarle un hidrógeno, ¿ya? Si yo le saco un hidrógeno a esto, me va a quedar H+, más, si usted se da cuenta, este tenía 3 hidrógenos, perdón, ahora sí.
Él tenía 3 hidrógenos, ¿cierto? Entonces acá, ¿cuánto me van a quedar? 2 porque ya le quité 1, ¿cierto? Como le quité 1, ¿cierto? Va a quedar este con carga negativa. Entonces, el ácido le quito un hidrógeno y lo que se me va a formar es esta sustancia que puede actuar como ácido o como base, que es anfótero porque tiene hidrógenos y cargas negativas. Entonces, disminuyo la cantidad de hidrógeno porque le quité hidrógeno y dependiendo de lo que le quite, agrego mi carga negativa, ¿ya? Ahora, esta misma sustancia O que se genera acá en el producto pasa a una segunda etapa, ¿cierto? Que es la del reactante. En esta etapa, ¿qué tengo que hacer? Volver a quitarle el hidrógeno. Le quito el hidrógeno, ¿cierto? Antes tenía 2, ahora ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar solo una. Y como tenía una carga negativa y le volví a quitar un hidrógeno, ya no va a ser -1, sino que van a ser -2. ¿Sí? Lo mismo, esta sustancia que se genera acá, que es una sustancia, ¿cierto?, que puede actuar como ácido o como base, la vuelvo a colocar acá para mi tercera etapa y así quitarle todos sus hidrógenos. Le quito el hidrógeno y como le quito el hidrógeno ya se me va a quedar PO4, pero ¿con qué carga? Si tenía -2 y le quité el último hidrógeno que tenía, me va a quedar con -3. Ahora, ¿esto antes usted lo hizo? Sí. Por ejemplo, ¿de qué manera lo había hecho usted? Usted lo hizo de esta manera antes. Lo hacíamos de manera directa. Por ejemplo, el H3PO4, yo le quitaba, ¿cierto? ¿Cuántos hidrógenos? 3 hidrógenos y más todo lo que acompañaba al hidrógeno con 3 cargas negativas. Eso usted antes lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que los ácidos polipróticos se van disociando por etapas. Y si usted calcula acá, ¿qué es lo último que le quedó? El PO4 menos 3. ¿Cuántos hidrógenos le quitó? Le quitó 3. ¿Se va entendiendo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ácido diprótico? Con el ácido diprótico, este ácido diprótico tiene 2 hidrógenos para poder donar en disolución acuosa, quiere decir que va a tener 2 etapas. ¿Cuál va a ser la primera etapa? Anotamos el ácido, le quitamos un hidrógeno y al haberle quitado un hidrógeno va a quedar con uno solo porque tenía 2, HCO4 y con una carga negativa que es el hidrógeno que le quitamos, ¿ya? Luego, esta sustancia que está acá, que se forma, pasa, ¿cierto?, a mi reactante y a él le vuelvo a quitar otro hidrógeno, ¿cierto? ¿Y qué me va a quedar? El SO4 con 2 cargas negativas. Como ya tenía una y le quité otro hidrógeno, me va a quedar con 2 cargas negativas. Ahora dice, la disociación de los ácidos polipróticos no se realiza de una vez y con la misma facilidad. Se va realizando de forma escalonada y en cada etapa tiene asociada una constante de ionización. Esa constante de ionización, como dice la palabra, es una constante, es un valor que va a ser siempre el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Ionización es cuando voy sacando iones, ya cuando voy ionizando. Aquí se van formando iones que son... ¿cómo se llama? Son sustancias que tienen carga, ya sea positiva o negativa. Entonces, en cada etapa va a haber una constante asociada, que es un valor numérico que va a ser siempre el mismo. Ese valor usted no tiene que aprendérselo de memoria porque uno lo puede sacar de una bibliografía, qué sé yo, pero sí tiene que saber cómo se expresa esa constante de ionización. ¿Ya? Esa constante de ionización, ¿cierto?, se va a designar de la siguiente manera. Ka, constante de ionización, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a colocar? En la parte de arriba se coloca el producto, es decir, lo que viene después de la flecha, con sus respectivos corchetes cuadrados, y en la parte de abajo se coloca en corchete cuadrado el ácido, ya que es lo que es el reactante. Entonces lo vamos a ver ahora como en el ejemplo anterior. ¿Por qué va en corchete cuadrado? Porque son concentraciones, ¿ya? Ahora nosotros vamos a aprender solamente a expresarla. Ya no hay que calcular nada, no hay que saber ningún valor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Nosotros teníamos este ejemplo, ¿cierto? Que fue el que disociamos, sin mirar eso. Nosotros teníamos estos ejemplos. Disociamos el H3PO4, ¿cierto? El ácido fosfórico. Lo disociamos en sus 3 etapas. Si yo quisiera colocar las constantes de ionización de cada uno de ellos, ¿cierto? Vamos a colocar Ka
1, porque es la constante de ionización de la etapa 1, la 2 de la etapa 2 y la 3 de la etapa 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos por la parte de arriba, ya en la parte superior va a ir siempre el producto y en la parte de abajo va a ir siempre el reactante, encerrado en corchetes cuadrados y sin colocarlos más. Entonces, en la parte de arriba de esta primera etapa va el H+, encerrado en corchete cuadrado, y al ladito va el H2PO4-, ahí me falta un 2, el H2PO4- también en corchete cuadrado. Y abajo, ¿quién va? El reactante, en corchete cuadrado. La segunda constante de ionización, ¿quién va? El H+, ¿cierto? El HPO4-2, cada uno por separado en corchete cuadrado, y mi reactante va abajo. ¿Cuál es mi reactante? El H2PO4-. Ya, lo mismo va a pasar con el de acá, en mi constante de ionización de la etapa 3. H+, PO4-3, y abajo, ¿cierto? Mi reactante. Entonces, en la parte superior va el producto y en la parte inferior va el reactante. Ahora, nosotros, como les digo, esta es una constante. Ya lo que estamos haciendo acá nosotros es expresar. Ya a lo mejor después vamos a ver si se puede calcular, pero la verdad es que cuando son ejercicios más complejos o cuando uno estudia como química, se hace importante el hecho de poder resolver. Por ahora nosotros solo vamos a expresar la constante de ionización, que es un valor numérico que es constante, quiere decir que no cambia en cada etapa. Entonces, por ejemplo, usted busca en Google constante de ionización de la primera etapa de disociación del ácido fosfórico y le va a salir un ejemplo 9. Un ejemplo. Entonces, cada vez que yo necesite saber el valor de la constante de ionización de la primera etapa, usted va a saber que es 9, que es un número que estoy inventando. Entonces, ¿qué debes hacer? Primero, copiar la materia en tu cuaderno, desarrollar una guía que está anexada, enviar fotografía a la profesora, ya sea a mí o a la profesora Edith, y cualquier duda no olvide preguntar. Le mandamos muchos cariños, besos y abrazos.